Descubrí por casualidad que mi esposa, Lucía, con quien llevaba casado apenas 3 días, era una persona que había renacido. Sin embargo, ella no regresó para compensarme, sino para deshacerse de mí y correr tras su amor de la infancia. Un pobre miserable. Incluso quiso arrebatar el anillo de diamantes, tamaño huevo de paloma, de nuestra boda, para regalárselo a él como prueba de amor. Llegó a declarar frente a mí que el mayor arrepentimiento de su vida pasada fue haberse casado conmigo, permitiendo que mi dinero manchara su amor. No obstante, ella creía que en esta vida yo seguiría siendo igual que en la anterior, que por ella lo abandonaría todo y me arrodillaría suplicándole que se quedara. No sabía que esta vez yo solo quería verla sufrir aplastada por la pobreza, rogando a todos lados por apenas 300.000 pesos de gastos hospitalarios. En ese mismo momento, al enfrentarme al acuerdo de divorcio que me arrojó, firmé mi nombre sin la menor vacilación. Recién salido del trabajo, cuando pensaba meterme en la cama para mimar un poco a mi esposa. Ella, que siempre había sido dócil y comprensiva, de pronto se volvió fría y distante. Unas líneas de texto comenzaron a danzar frenéticamente ante mis ojos. La protagonista femenina ha renacido. Por fin comprendió cuántos remordimientos le había dejado su elección pasada. En esta vida, finalmente podrá tener un final perfecto junto a su amor de la infancia. Si no fuera porque la protagonista necesitaba dinero con urgencia, jamás se habría casado apresuradamente con este hombre. Todo es culpa del personaje secundario masculino. De lo contrario, la protagonista ya habría estado desde hace tiempo con el protagonista masculino. Levanté la cabeza y me topé de pronto con el rostro indiferente de Lucía. Me miró con determinación y dijo: «Quiero divorciarme». Solté una risa fría. «Lucía, ¿no te estás equivocando? Nos casamos hace apenas 3 días. ¿Y ahora dices que quieres divorciarte de mí?». Ella me miró con calma. La ingenuidad y docilidad de siempre habían desaparecido, sustituidas por una compostura noble y serena, aunque en sus ojos al mirarme había un desprecio descarado. «Benjamín, hay cosas que es mejor decirlas con claridad para el bien de ambos. Estoy segura de que en el fondo tú también lo sabes. La persona a la que realmente amo es Thomas. En cuanto a la matrícula de mi último año de universidad y los gastos médicos de mi madre, yo misma encontraré la manera de solucionarlos». Wow, la protagonista es increíblemente genial. Se enfrenta de frente sin rodeos. E incluso confiesa directamente su amor al amigo de la infancia. Protagonista, no ames con tanta intensidad. Mira la expresión atónita del personaje secundario masculino. Seguro que está furioso. Después de todo, ella solo estaba con él por dinero. Ahora que ya no lo necesita, él no tiene nada con lo que retenerla. Mi cabeza zumbaba y la sangre me golpeaba las sienes. Claramente, apenas 3 días atrás, Lucía aún vestía el vestido de novia hecho a medida. Y juraba amarme para siempre frente a tantos invitados. En ese momento, su mirada era suave. Una sonrisa se dibujaba en sus labios. Y yo incluso llegué a creer que era el hombre más afortunado del mundo. «Está bien, mañana te enviaré el acuerdo de divorcio». Ella me miró sorprendida, como si no esperara que aceptara tan rápido. Pero poco después, como temiendo que me arrepintiera, recogió apresuradamente su equipaje y salió por la puerta. Al ver los comentarios que se acumulaban cada vez más, fui dándome cuenta poco a poco de una verdad. Yo era el villano de esta historia. Un joven heredero adinerado que había usado el dinero para obligar a Lucía a estar a mi lado. En la vida pasada, tras casarse conmigo, Lucía tuvo dinero para continuar sus estudios, dinero para tratar las enfermedades de sus padres, e incluso, después de graduarse, gracias a su estatus como nuera de la familia García, logró afianzarse en la industria del entretenimiento. Pero cuando se hizo famosa, su amor de la infancia, Thomas, entró al salón nupcial tomado del brazo de otra mujer. Así, ella abrazó ese arrepentimiento, y su resentimiento hacia mí se volvió cada vez más profundo. Creía firmemente que yo había sido quien los separó, quien los llevó a este desenlace. Incluso después de quedar embarazada de mi hijo, no solo no quiso cuidar el embarazo, sino que intentó por todos los medios deshacerse del niño. Y aun cuando el niño nació, no escapó al destino de ser detestado y maltratado por su propia madre. Después de eso, Lucía me aplicó violencia silenciosa durante 40 largos años. Y yo, de principio a fin, siempre creí que ella sufría depresión durante el embarazo. En su lecho de muerte, tomé su mano y le expresé mis sentimientos, diciendo que en la próxima vida la cuidaría mejor. Pero ella me miró con una mirada llena de rencor. «Benjamín, el mayor arrepentimiento de mi vida ha sido casarme contigo». Al ver en su rostro aquella expresión de repulsión, finalmente morí sin poder cerrar los ojos en paz. Las líneas de texto seguían desplazándose sin cesar, haciendo que frunciera el ceño. Aunque no era mentira que yo fuera un joven rico,
ni que hubiera usado el dinero para atraer a Lucía a mi lado. ¿Acaso ella realmente no tenía ninguna otra opción? Solté una risa fría y me di la vuelta para llamar a mis padres. Todavía lleno de ira. Papá, mamá, me equivoqué, no debí casarme con Lucía. ¿El proyecto anterior con la familia Carlos aún se puede negociar? Acepto el matrimonio concertado. Sí, Lucía y yo ya nos hemos divorciado. Como máximo, dentro de un mes podré volver a casarme. Los comentarios pasaron rápidamente. ¿Por qué este cruel personaje secundario masculino aceptó el divorcio tan deprisa? ¿Y encima pidió por iniciativa propia una alianza matrimonial con la señorita Elena de la familia Carlos? Seguro que se dejó llevar por el impulso y quiere provocar a nuestra querida protagonista. Mira su actitud de perro faldero. ¿Cómo podría aceptar a otra mujer? Seguro que es solo una estratagema. En aquel entonces, Benjamín se arrodilló en la residencia principal durante 2 días y 2 noches solo para casarse con la protagonista. Al ver esos comentarios, apreté los labios sin decir una palabra. Un auténtico perro faldero, sin duda. De inmediato llamé a uno de mis hermanos de confianza. Ricardo, ¿dónde has estado últimamente? Voy a buscarte. Desde el otro lado del teléfono llegó una voz insinuante. Oh, el distinguido señor Benjamín. ¿No dijiste que después de casarte ya no participarías en este tipo de actividades? Me burlé con una sonrisa. Ya me divorcié. Al llegar al bar, no esperaba encontrarme allí, en un giro del destino, con Lucía y Tomás. No muy lejos, Tomás vestía el uniforme de empleado y estaba sentado en un rincón apartado. Lucía dijo con el corazón dolorido. Hermano Tomás, ¿no te dije que te concentraras tranquilo en tus estudios? Yo me encargaré de conseguir el dinero para la matrícula. Sacó generosamente un fajo de billetes de su bolso. Toma esto, úsalo primero. Tomás no lo rechazó. La miró con una profunda ternura. Lucía, sé que en tu corazón solo estoy yo. Aunque te hayas casado con Benjamín, la persona que más amas sigo siendo yo. Lucía rodeó el cuello de Tomás, rebosante de felicidad. Yo entré con calma. En el instante en que Tomás me vio, empujó a Lucía a un lado. Director Benjamín. HMPH. Parece que Tomás aún no había olvidado que ese trabajo de medio tiempo tan bien pagado lo había conseguido gracias a mi recomendación. Lucía me miró sorprendida por un momento, pero enseguida recuperó esa expresión altiva. Benjamín, ya aceptaste el divorcio. No hace falta que sigas detrás de mí, ¿no? La miré de reojo. No seas tan narcisista. Un pato muerto con el pico duro, dijo Lucía con desprecio. Antes de cambiar de tono. Hermano Tomás, deja este trabajo. A partir de ahora yo te mantendré. Este lugar es demasiado caótico. Hay de todo tipo de gente y no me quedo tranquila. El año que viene, cuando te gradúes, abriré una empresa de representación para ti y serás directamente el director ejecutivo. Entonces te compraré una casa en el centro de la ciudad. ¿Te gusta una villa o un apartamento de lujo? Va, mejor compramos ambos, así podremos vivir donde queramos. Las palabras de Lucía dejaron a Tomás completamente aturdido. El poco raciocinio que le quedaba lo hizo reaccionar. Lucía, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Además, ¿no se supone que tú y el director Benjamín ya se divorciaron? En los ojos de Lucía brilló un destello de satisfacción. Hermano Tomás, espera unos meses más. Cuando me gradúe firmaré un contrato con el grupo de entretenimiento Mundo. Es la empresa de entretenimiento más grande. ¿Sabes la película que el director Diego está preparando? Dentro de unos meses iré a interpretar el papel protagonista. La boca de Tomás se abrió en forma de «Oh». ¿De verdad? Claro que sí, hermano Tomás. ¿Por qué no habrías de creerme? Quédate tranquilo, cuando llegue el momento. Ya sean marcas de lujo o coches que te gusten. Te los compraré todos. Tomás abrazó a Lucía con fuerza. Lucía, eres increíble. Ah, cierto, tengo un regalo para ti. Sacó del bolsillo de su pantalón una cajita exquisita. Este es el modelo más reciente de la marca S. Lo estuve eligiendo durante mucho tiempo. Mira si te gusta. Lucía lo tomó conmovida y sacó el anillo de la caja. Su expresión se tensó ligeramente. Era un anillo de oro de 18 quilates, incrustado con unos cuantos diamantes falsos y baratos. Ordinario y de aspecto barato. Era exactamente el tipo de basura que, en su vida pasada, Lucía ni siquiera se dignaba a mirar. Recordé que este era el anillo de compromiso que Tomás había preparado para su futura esposa. Siendo sincero, era bastante feo. Parece que este era el primer paso para que el protagonista masculino y la protagonista femenina acabaran juntos. Qué ganas de ver lo que viene después. Al ver la escena, sonreí con amargura en mi interior. Antes de que Lucía se graduara, ya le había regalado numerosos collares y anillos de marcas de lujo. Cada uno de ellos 10 veces mejor que las cosas de Tomás. Y ni hablar de la película del director Diego.
Todos esos recursos cinematográficos que la ayudaron a hacerse famosa. ¿Cuál de ellos no lo conseguí yo usando las conexiones de la familia García? Y aún así, ella ingenuamente creía que todo lo había logrado por mérito propio. Sonreí, me senté en el sofá y abracé con fuerza a la modelo que Ricardo había traído. Luego saqué de mi bolsillo interior un reloj Patek Philippe. ¿Te gusta este? Es una edición limitada. Lo compré hace un momento al pasar por el centro comercial. Pensaba regalárselo a Lucía. ¿El personaje secundario masculino se volvió loco? ¿Regalar un reloj tan valioso a otra persona? Eso vale lo mismo que una casa entera. Seguro que quiere llamar la atención de la protagonista y hacer que se arrepienta. Pero nuestra protagonista más adelante también podrá permitírselo. Ni siquiera le importará. HMPH, qué hombre tan calculador. Ignoré los comentarios que seguían pasando y bebí tranquilamente un sorbo de licor. Ricardo, a mi lado, abrió los ojos de par en par y se acercó a mi oído para susurrar. Hermano, vas con todo. ¿Tan rápido empezaste a usar tácticas con la señorita de la familia Carlos? Y oye, hace un momento la señorita Elena dijo que solo vendría si sabía que tú estabas aquí. Ricardo me guiñó un ojo. Me quedé atónito por un instante. La chica frente a mí parpadeó con sus grandes ojos redondos como uvas. Resultó que la persona con la que debía concertar matrimonio era ella. Su voz era dulce y suave. Hermano Benjamín, ¿no temes que tu esposa se ponga celosa si me regalas un reloj? Negué con la cabeza. Mira a la de allá. El cuerpo aquí, pero el corazón en otro lugar. Mañana mismo nos divorciamos. Al oír eso, entre las cejas de Elena apareció una leve alegría. Entonces, hermano Benjamín, póntelo tú mismo en mi muñeca. No me negué. Si todo iba bien, esta Elena sería mi futura esposa. Justo cuando coloqué el reloj en su muñeca y estaba a punto de abrocharlo. Desde el otro lado se escuchó de repente un grito estridente. No lo toques, eso claramente es para... No terminó la frase y se mordió los dientes, tragándose el resto. Yo sabía muy bien lo que quería decir, que eso claramente era un regalo para ella. Yo también sabía que, en la vida pasada, Lucía se apoyó precisamente en esos relojes, collares, pulseras y bolsos de lujo para mantener su imagen de señora de familia adinerada dentro de la industria del entretenimiento. Pero ahora que ya tiene el gran amor verdadero de su vida, seguramente ya no le importarán estas cosas materiales tan vulgares, ¿no? Fingí no haber oído nada y continué colocándole el reloj. Te queda bastante bien, aunque el color no realza mucho la piel. Este tono envejece un poco. La próxima vez te cambiaré por uno nuevo. ¿Está insinuando que la madre de la protagonista es vieja? La próxima vez te cambiaré por uno nuevo. Vaya lengua venenosa tiene este personaje secundario. Ya verás cómo la protagonista lo odiará aún más en el futuro. No muy lejos, Lucía seguía burlándose. Gastar el dinero de los padres para aparentar riqueza. Estos jóvenes herederos de familias ricas de verdad no saben en qué gastar su dinero. Nada como gastar el dinero que una misma gana para sentirse tranquila. ¿No crees, Tomás? Tomás permaneció en silencio. Yo me reí con frialdad por dentro. Desde el momento en que me arrodillé frente a la residencia principal para suplicar a los mayores que aceptaran mi matrimonio con Lucía. Ellos dejaron claro que, si quería casarme con ella, debía renunciar a la parte de la herencia que me correspondía en la familia García. Y yo acepté. El dinero que gasto ahora es todo dinero que yo mismo gané. Y del dinero que gané, aparte de lo que gasté en la boda de Lucía, el bono del proyecto que recibí hoy lo usé íntegramente para comprar este reloj. Mañana, tras el divorcio, ella de verdad no se llevará ni un centavo. Al día siguiente, el abogado de la familia García ya había redactado el acuerdo de divorcio. Como los bienes a mi nombre eran muy pocos, la división de bienes no presentaba ninguna dificultad. No mucho después de enviar el acuerdo, Lucía vino directamente a buscarme. Benjamín, ¿te estás burlando de mí? ¿Cómo es posible que, después del divorcio, yo no reciba ni un centavo? Según la división de bienes, Lucía no solo no recibiría dinero alguno, sino que además tendría que devolverme los gastos de la operación y de los medicamentos de su madre que yo había pagado, incluidos todos los artículos de lujo que le regalé. Incluso podría demandarla por fraude matrimonial. Pero, comparado con estos medios legales, yo prefería mucho más ver cómo viviría una vida feliz con su amor de la infancia. Sin dinero. La miré arqueando una ceja. Lucía, para casarme contigo rompí relaciones con mi familia. Naturalmente, no tengo ni un centavo de los bienes de la familia García. Ella explotó de indignación. Pero aún así eres el único nieto de la familia. ¿Cómo pueden no darte ni un centavo? ¿Desde cuándo te gusta tanto el dinero? ¿No decías que ibas a buscar el amor verdadero de tu vida? Entonces, supongo que no tener dinero tampoco debería ser un problema, ¿no?
Mis palabras la enfurecieron por completo. Arrojó el acuerdo de divorcio contra mí y dijo con arrogancia: Benjamín, aunque me divorcie de ti, en el futuro igual tendré dinero. Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, Lucía recibió una llamada. Su rostro cambió drásticamente. ¿Qué? ¿Los gastos médicos ya se acabaron y todavía hay que pagar otros 300.000? Después de colgar, me miró con el rostro serio. Benjamín, ¿has hecho algún truco sucio? ¿No ingresaste 2 millones en la residencia de ancianos de mi madre? ¿Por qué de repente se acabó todo? Sonreí levemente. Lucía, ese dinero era de la familia García, no mío. Tienes razón, soy un heredero inútil que solo sabe gastar el dinero de sus padres. Además, ¿no dijiste tú misma que a partir de ahora te encargarías sola de los gastos médicos? Lucía soltó una risa fría. Ya lo sabía. ¿Crees que haciendo esto voy a volver obedientemente a ser tu mujercita? Ni lo sueñes. Aunque uses este tipo de artimañas, yo atravesaré esta dificultad junto a Tomás. Se dio la vuelta y llamó a Tomás. Tomás, ¿puedes prestarme primero 300.000? Los gastos médicos de mi madre deben pagarse con urgencia. Desde el otro lado de la línea llegó una risa amarga. Lucía, lo siento, no tengo tanto dinero. En los ojos de Lucía brilló una chispa de rabia humillada. Con el teléfono en la mano, salió corriendo por la puerta. Alcancé a oír su voz desde fuera. Solo son un poco más de 300.000. ¿Cómo es posible que no los tengas? ¿Es que no quieres prestármelos? No te preocupes, Tomás, no te voy a deber el dinero. Dentro de unos meses iré a rodar una película y, cuando reciba el pago, te lo devolveré enseguida. ¡Qué miserable! Este protagonista masculino, nada más divorciarse, ya empieza a calcular contra la protagonista femenina. Al final, no deja de ser otro truco del personaje secundario. Quiere obligar a la protagonista a volver dócilmente con él. Aunque, pensándolo bien, el protagonista masculino es realmente pobre. Protagonista, date prisa en vengarte. Quiero saltarme ya este tramo tan frustrante de la trama. Al ver los comentarios que pasaban por la pantalla, sonreí con frialdad para mis adentros. Según lo que decían, en la vida pasada Tomás se había aferrado a una novia rica. Y, apoyándose en el capital y las conexiones de la familia de ella, había logrado establecerse sin problemas. Un hombre así, sin el respaldo de la familia de su esposa, ¿qué podría lograr por sí solo? Tal como esperaba, poco después los comentarios decían que Tomás le había prestado a Lucía 50.000. No era mucho, pero ya representaba todos sus ahorros. Al mismo tiempo, Lucía empezó a vender artículos de lujo por internet. Parece que logró reunir más de 200.000. Pero aún así no alcanzaba para cubrir los gastos médicos de su madre. Pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Antes yo era estúpido. Siempre creía que amar a alguien significaba protegerla del viento y la lluvia. Pero olvidé que entre las personas existen diferencias. Hay quienes, incluso cuando les cubres del viento y la lluvia, todavía te insultan llamándote basura. Por eso, la mejor opción es mantener distancia con respeto. Cuando fui a entregar el regalo de cumpleaños a Elena, me di cuenta de repente de que Lucía parecía estudiar en esta misma universidad. Apenas bajé del coche con un ramo de rosas cuidadosamente seleccionado en brazos. Me encontré con Lucía y Tomás en la entrada del campus, sacudiéndote con leche. Al verme, Lucía frunció tanto el ceño que casi podía aplastar una mosca. Ya basta. ¿Crees que con traer flores voy a perdonarte? Aunque ahora esté agitándote con leche, déjame decirte algo. Cuando me convierta en una estrella, tendré todo el efecto de una celebridad. Olvídalo, aunque te lo explique, no lo entenderías. Nuestra querida protagonista es realmente una gran protagonista femenina. Capaz, ambiciosa y segura de sí misma. Ese maldito personaje secundario es como un fantasma que no se va nunca. ¿Podría dejar de molestar a nuestra protagonista, por favor? Al escuchar las palabras arrogantes de Lucía, fruncí el ceño pensativo. ¿En qué demonios me había fijado yo en ella en el pasado? Justo cuando estaba distraído, una figura pequeña, como una mariposa, se lanzó alegremente a mis brazos. Hermano Benjamín, ¿qué haces aquí? Le di un golpecito suave en la nariz. Pues claro que vine a recogerte. Lucía se quedó a un lado, tan atónita que no sabía cómo expresarlo. Benjamín, aunque quieras hacerme enfadar, no hace falta que vayas tan lejos como para buscar a la reina de belleza de nuestra universidad y montar una obra conmigo, ¿no? Levanté la mirada hacia ella. La burla en mis ojos no se ocultaba en absoluto. Lucía, ¿no te estás sobrevalorando un poco? Aprovechando la ocasión, Elena levantó la mano para presumir el anillo que llevaba. Este me lo regaló Benjamín. Ya estamos comprometidos y nos casamos la semana que viene. Lucía vio el anillo de diamantes heredado de la familia García en la mano de Elena y rechinó los dientes. Imposible. Antes,
Por el problema de identidad de Lucía. Ese anillo, símbolo de la nuera de la familia García, nunca le fue entregado. Pero en la vida pasada, después de un año de matrimonio, aún así fui a suplicarle a mi madre para dárselo. Hasta el punto de que ese anillo heredado, tamaño huevo de paloma, se convirtió en el símbolo de su riqueza y estatus dentro de la industria del entretenimiento. Después de todo, era algo que no se podía comprar ni con dinero. Lucía ignoró por completo la expresión cada vez más sombría de Thomas a su lado y murmuró para sí misma: ¿cómo puedes casarte con otra persona tan rápido, y encima darle el anillo familiar? Esto claramente debería ser mío. Benjamín, si me das este anillo, tal vez se me pase el enfado y no tenga en cuenta lo de la otra vez contigo. Ya casi no se podía mirar esta escena. El personaje secundario masculino claramente no estaba molestando a la protagonista femenina en absoluto. Y además, mira la cara del protagonista masculino. Parece que ya no soporta más a la protagonista. ¿Por qué ella empieza a decir disparates así? Guión de CEO dominante. ¿Acaso? Antes de que yo pudiera abrir la boca, Elena me jaló detrás de ella. ¿Pero tú estás mal de la cabeza o qué? Ya se divorciaron. ¿Por qué sigues fantaseando con que Benjamín aún te quiere? Si de verdad le gustaras, ¿para qué se habría divorciado de ti? Además, ¿no fuiste tú la que engañó primero? Ahora que ves que Benjamín es una buena opción, ¿te arrepientes? Nunca había visto a alguien tan descarado. Benjamín, vámonos. Sonreí al mirar a Elena y luego me fui con ella de la entrada del campus. No pasó mucho tiempo antes de que Elena y yo anunciáramos nuestro matrimonio en redes sociales. Como mi anterior matrimonio con Lucía no había sido reconocido por la familia, nunca lo hice público en otras plataformas. Ahora, al estar oficialmente con Elena, era el momento adecuado. En el círculo social, no pocos amigos sabían que yo me había casado con Lucía. Y yo tampoco lo evité. Admití abiertamente que me habían puesto los cuernos. Después de todo, como víctima del matrimonio, no tenía nada de qué avergonzarme. El día de la boda, Lucía fue detenida en el vestíbulo. Gritaba que era mi exesposa y exigía que la dejaran entrar. Los guardias, inseguros sobre su identidad, no se atrevieron a actuar con dureza. Así que aproveché que la ceremonia aún no había comenzado y salí a ver qué pasaba. En cuanto me vio, Lucía apartó de un manotazo a los guardias. ¿Ves? Ya te dije que era la exesposa de Benjamín y estos guardias asquerosos no me creían. Después me miró con arrogancia. Benjamín, incluso jugar tiene límites, ¿no? ¿De verdad te casaste con otra mujer solo para hacerme enfadar? Está bien, no voy a tener en cuenta lo de antes contigo. Aunque antes hablaste sin miramientos, fue porque me amabas. No tardó mucho en que el teléfono de Lucía volviera a sonar. Del otro lado llegó la voz débil de su madre. Lucía, ¿ya reuniste el dinero? Aquí nos están apurando otra vez para pagar. Lucía colgó apresuradamente, y al mirarme había un rastro de inseguridad en sus ojos. Sin embargo, esa vacilación se transformó de inmediato en altivez. Como si, a sus ojos, yo estuviera obligado a tolerar todas sus irracionalidades. Benjamín, considera este dinero como un préstamo. Aún faltan unos 200.000 para los gastos médicos de mi madre. De todos modos, para ti es solo una cantidad insignificante. Escanea el código y transfiere el dinero. No te molestaré más. Desde el momento en que vi esos comentarios, ya había adivinado que, en la vida pasada, yo debía haberla consentido en exceso. Hasta volverla así de descontrolada. Incluso creía que podía apoyarse en mi amor para manipularme y pisotearme a su antojo. La miré fijamente y dije palabra por palabra, con voz grave. Yo no te debo nada, ¿verdad? Ella claramente no esperaba que yo le hablara así. Benjamín, ya te di una salida digna. ¿Qué más quieres? Claro, el personaje secundario se pasó un poco esta vez. Oye, el de arriba, ¿tienes problemas mentales o qué? La gente se está casando y una exesposa armando un espectáculo ahí. ¿Y encima crees que tiene razón? No quise escuchar más. Me di la vuelta con decisión para regresar al banquete. Lucía volvió a agarrarme con fuerza. Suspiró. Está bien, esta vez me disculpo primero contigo. De verdad no debí pedirte el divorcio al tercer día de casarnos. Debí darte más tiempo para prepararte mentalmente. Ya basta de hacer escándalo. Transfiere el dinero. Esto es un asunto de vida o muerte. No puedes quedarte mirando cómo muere mi madre, ¿verdad? Aparté su mano. Lucía, mírate bien. No tienes dinero y vienes a suplicarme. ¿Cómo puedes tener la cara tan dura como para pedirme dinero? ¿Y al mismo tiempo fantasear con que voy a arrodillarme a lamerte los talones? Exacto, quererlo todo no funciona así. Perdón. Ya me metí demasiado en el papel del personaje secundario. Y empiezo a detestar a la protagonista. Una auténtica florero narcisista con el cerebro vacío. Lucía me lanzó una mirada llena de rencor. Bien, ya que hemos llegado a este punto,
Te aconsejo 1000 veces que no te arrepientas. Pasó un mes entero sin que volviera a ver a Lucía. Salvo por esos comentarios molestos que de vez en cuando aparecían ante mis ojos. Mi luna de miel con Elena fue increíblemente feliz y dulce. Sin embargo, a través de esos comentarios, también me enteré de la situación actual de Lucía. No hacía mucho, el director Diego estaba seleccionando actores para una nueva película. Lucía fue corriendo a probar suerte y terminó siendo descartada. Al enterarse de que había sido rechazada, Thomas insinuó que ella debía pagar. Y Lucía, aún soñando con hacerse rica como estrella, incluso pidió dinero prestado para abrir una tienda de té con leche, que terminó en pérdidas. Poco después, a través de los comentarios, supe que Lucía estaba embarazada. Tal como esperaba, no pasó mucho tiempo antes de que me citara para vernos. A diferencia de otras veces, esta vez parecía muy segura de sí misma. Nada más sentarse en la cafetería, lanzó frente a mí la hoja de la ecografía. Benjamín, estoy embarazada, es tuyo. La tomé y vi que el feto tenía 10 semanas. Justo el periodo en el que Lucía y yo nos habíamos divorciado. Levanté una ceja. ¿Y cómo sé que es mío? La inseguridad cruzó fugazmente los ojos de Lucía y luego desapareció. Pero yo la capté perfectamente. Claro que es tuyo. Si no es tuyo, ¿de quién va a ser? Levanté la taza de café con calma. De Thomas, quizá, lo amas tanto, quién sabe si no es suyo. Es definitivamente tuyo. Por supuesto, yo sabía que era mío. Principalmente porque los comentarios ya habían dicho que, en la vida pasada, Lucía quedó embarazada precisamente en este momento. Solo lo dije para incomodarla. Lucía se acarició el vientre, como si estuviera sopesando su carta final. Benjamín, durante el tiempo después del divorcio lo he pensado bien. Después de todo, sigues siendo parte de la familia García. En el futuro, si quiero convertirme en una estrella, no puedo prescindir de tu apoyo. Así que lo diré claramente. Volvamos a casarnos. Miré su expresión, como si su cerebro aún no se hubiera desarrollado por completo. Y de pronto me quedé en silencio. De verdad no entendía con qué ojos me miraba para creer que yo todavía la amaba. El otro día oí a Ricardo decir que, además de las propiedades de la familia García, también tienes tu propia empresa, ¿no? Entonces hagamos esto. Después de casarnos, yo me encargaré de gestionar tus activos. Dejarlo en manos de extraños no me deja tranquila. No pido mucho para el nuevo matrimonio, solo algunos requisitos pequeños. Primero, 8,8 millones como dote. Después de todo, en la boda anterior apenas me diste nada. Tras pagar las deudas de juego de mi padre, no quedó nada. Estos 8,8 millones son solo simbólicos. Para demostrar que aún me amas. Por supuesto, la dote es solo lo básico. Después, cada mes deberás, como antes, darme una tarjeta negra sin límite. Más 100.000 en efectivo. El dinero en que lo use es asunto mío, tú no tienes derecho a interferir. En segundo lugar, el diamante que lleva Elena en la mano. Al fin y al cabo es el símbolo del estatus de la nuera de la familia García, y tengo que recuperarlo. En tercer lugar, a partir de ahora debes garantizar que cada año pueda participar en varias películas excelentes. De todos modos, sigo queriendo ser una estrella, lo mejor sería que los buenos guiones que haya en el mercado me los dejen escoger primero. Miré a Lucía, que acababa de cerrar la boca, y de pronto caí en la cuenta. Quizás soltar de una vez tantas condiciones también era pedirle demasiado. ¿Hay alguna condición más? Lucía resopló suavemente, como si pensara que ya había aceptado. Por ahora eso es todo. Si luego se me ocurre algo más, te lo diré después. Asentí. ¿Ya terminaste de hablar? Entonces me voy. Benjamín, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que no estoy de acuerdo. Lucía abrió los ojos de par en par, estupefacta. Benjamín, ¿estás loco o qué? Te estoy diciendo que quiero volver a casarme contigo y no aceptas. La miré, desconcertado. Lucía, dime, ¿acaso eres una hada bajada del cielo? ¿O eres un billete que todo el mundo desea? ¿Por qué crees que yo, Benjamín, tengo que ser necesariamente contigo? Aunque alguna vez te haya querido, te haya amado, no hasta el punto de estar ciego. Y además, Elena y yo somos compatibles en todos los sentidos, nos cuidamos. Crecemos juntos, ¿no es eso muchísimo mejor que estar contigo? Siendo un perro lamebotas unilateral para ti? El rostro de Lucía se quedó rígido por un instante, pero enseguida recuperó la compostura. Benjamín, es cierto que antes tuve la culpa, pero a partir de ahora también me preocuparé más por ti y te cuidaré mejor. Está bien, no hace falta el dinero del compromiso, con el anillo de Elena y los recursos cinematográficos es suficiente. Miré a esa mujer que murmuraba sola frente a mí y me di la vuelta sin dudarlo. Comunicarse con Lucía era como tocar el laúd ante una vaca. Benjamín, no puedes irte, si te vas, haré que no puedas encontrarme en toda tu vida, y te arrepentirás para siempre.
¿Un guión dulce que de pronto se convierte en la persecución de la exesposa? Parece que tampoco estaría mal. Si fuera una historia de recuperar a la esposa, tendría algo de sentido. De lo contrario, la protagonista no sería tan débil. ¿Será que nuestro protagonista está a punto de convertirse en un simple personaje secundario? No, por favor. Sonreí con desdén y me marché sin mirar atrás. Si realmente podía hacer que no la encontrara en toda mi vida. Mejor aún. Tras pensarlo bien, para evitar que Lucía hiciera alguna locura, decidí llevarme a Elena al extranjero a pasar una temporada. Justo ella también decía que la luna de miel anterior no había sido suficiente. Mientras contemplaba la aurora boreal en Islandia, recibí un mensaje de mi madre. Benjamín, esa mujer con la que antes te enredaste dice que está embarazada. ¿Es tuyo? Respondí en silencio con una sola frase. No, no lo es. Porque desde que Lucía vino a hablar conmigo sobre el bebé, 2 días antes había visto en los comentarios que, para demostrar que el niño era mío, se había hecho una amniocentesis, y el resultado le dio una bofetada en la cara. Ese niño realmente no era mío. En ese momento, los comentarios la destrozaron, diciendo que ni siquiera había firmado el acuerdo de divorcio y ya se había atrevido a ser infiel. Y que al final ni ella misma sabía quién era el verdadero padre del niño. Pero aún así, no esperaba que se atreviera a ir directamente a la casa principal a buscar a mi madre. La voz de mi madre era muy prudente. Aunque sé que ahora tú y Elena estáis muy bien, si ese niño realmente fuera tuyo, tendrías que asumir la responsabilidad. Le aseguré una vez más. Ese niño ya fue sometido a una amniocentesis. De verdad no es mío. Solo entonces mi madre se tranquilizó. Bien, deja este asunto en manos de mamá. Tú y Elena daos prisa y tened un hijo. Mira. Hasta tu exesposa ya lo tiene. Quedó embarazada justo cuando se divorció de ti. Sabía que mi madre se estaba burlando de mí por no saber juzgar a las personas y haberme buscado yo mismo las consecuencias. No lo rebatí. La verdad era así. En la vida pasada, por no saber ver bien a las personas, desperdicié décadas de juventud persiguiendo a alguien cuyo corazón nunca estuvo conmigo. Y al final fui yo quien cargó con las consecuencias. Guardé el teléfono en el bolsillo. Elena se lanzó hacia mí. Benjamín, ya es tardísimo. ¿En qué estás pensando? Si no puedes dormir. Vamos a crear a alguien. Miré su rostro radiante como una flor de durazno en mis brazos y no pude evitar besarle la mejilla. En otro lugar, Lucía, tras ser finalmente echada de la mansión por la señora García, ya no pudo soportarlo más. Empezó a darse cuenta de que parecía haber convertido un matrimonio perfecto en un completo desastre. En la vida pasada vivía en una mansión, viajaba en coches de lujo, tenía innumerables bolsos Hermès, y ni hablar de los recursos cinematográficos que poseía. En aquel entonces, aunque su actuación no era gran cosa, Benjamín le buscaba todo tipo de maestros de interpretación para enseñarle pacientemente, además. La animaba a su lado, diciéndole que había mejorado y que en el futuro sin duda podría convertirse en una gran actriz. Pero ahora, solo los gastos del asilo de su madre ya la aplastaban. Por no hablar de actuar en cine o televisión. Aunque había ido alguna vez a los rodajes, los directores solo le ofrecían papeles de extra insignificantes, tan pequeños que ni siquiera contaban como secundarios. Una humillación total. Justo cuando estaba abatida, su madre volvió a llamarla. Lucía, aquí ya debemos 2 meses completos de gastos médicos. ¿Todavía no has conseguido pedir dinero prestado? ¿Dónde está tu marido? ¿No es acaso un joven rico? Llama rápido para que venga a pagar. Lucía rugió. Dinero, dinero, dinero. Si no hay dinero, ¿no puede tu hermano menor pensar en una solución? Ya es mayor. ¿Por qué todo tiene que recaer sobre mí sola? Cuando me casé te di claramente 5 millones. Fuiste tú la que fue estúpida, sabiendo perfectamente que mi padre es un ludópata y aún así le entregaste todo el dinero. Al otro lado del teléfono, su madre quedó tan impactada por el repentino grito de Lucía que se quedó sin palabras. Un momento después, volvió a empezar con su habitual cantinela. De verdad has crecido, ya tienes alas duras, el corazón se te ha vuelto cruel, incluso a tu propia madre ya no te importa. Está bien, si ya no quieres ocuparte de mí, entonces no me queda más que morirme y acabar con todo. La voz insistente del otro lado del teléfono continuó, pero Lucía ya no tenía fuerzas para seguir escuchando. Tras perderlo todo, lo único que le quedaba era volver al piso alquilado de Thomas. Recordaba que, en la vida pasada, Thomas también había sido alguien con futuro. Incluso había fundado una empresa y era bastante rico. Aunque Benjamín no quisiera a ese niño, en el futuro ella aún podría apoyarse en él para asegurar su estatus. Pero en la realidad actual, Thomas no era más que un pobre diablo, incluso cuando le pedía prestadas unas decenas de miles. Él no dejaba de reclamarle que se los devolviera. En plena noche, ella se aferró al brazo de Thomas. Thomas, ¿te casarás conmigo en el futuro? Thomas estaba ya harto de Lucía. Originalmente tenía un buen trabajo en un bar e incluso un inicio ambiguo con una joven rica, pero Lucía le dijo que lo mantendría y él
Cegado, se lo creyó, no solo perdió aquel empleo, sino que además le entregó todos sus escasos ahorros. Al final, cuando empezó el rodaje de la nueva película del director Diego, Lucía no fue elegida ni siquiera como protagonista, y aquellos directores y actores veteranos de los que ella presumía tener excelentes relaciones ni siquiera la conocían. Thomas no pudo evitar preguntarse si Lucía tenía algún problema mental, si había desarrollado algún tipo de delirio, y cómo él había podido creérselo todo sin dudar. Para retenerla, Thomas no tuvo más remedio que sacar aquellas frases bonitas de antes. Lucía, claro que me casaré contigo. Al oír eso, Lucía finalmente cayó en un sueño profundo. Al día siguiente, cuando despertó, Thomas ya no estaba, justo cuando iba a llamarlo. Se dio la vuelta y vio la nota que había dejado sobre la mesa. En mi familia ha surgido un asunto. Vuelvo primero a mi pueblo. Después de eso, Thomas no solo borró su número de teléfono, sino que también la bloqueó en todas las aplicaciones. Lo único que dejó fue aquella nota y 1000 pesos sobre la mesa. Con una aclaración escrita: dinero para que abortara. Lucía se derrumbó, gritaba como una loca dentro del cuarto alquilado. Claramente, ella podría haberlo tenido todo, claramente. Benjamín debería haber sido como en la vida pasada, mimándola en la palma de su mano, consolándola y amándola. ¿Cómo podía haber cambiado todo así? ¡Qué rabia! Esa pareja protagonista absurda es realmente insoportable de ver. Mejor sigamos al amor dulce del personaje secundario masculino. Por allí está lleno de azúcar. Y quién sabe, quizá luego haya un gran giro. Esperemos un poco más. Pero apenas medio día después, Lucía ya había recompuesto sus emociones. Quería abrirse camino por sí misma y hacer que Benjamín se arrepintiera amargamente. Tras gastar los últimos 5000 pesos en el aborto, solo le quedaron 2000. Alquiló una habitación de tamaño medio cerca del plató y se preparó para empezar a actuar. Sin embargo, no esperaba que la vida allí fuera mucho más dura de lo que imaginaba. Había incontables mujeres más hermosas que ella, con más talento y mejores antecedentes. Ella era demasiado insignificante, incluso algunos productores y directores de pequeños equipos la miraban con ojos lascivos, insinuando que podía usar su cuerpo para obtener recompensas más rápidas. Pero esta vez Lucía había aprendido la lección. No volvió a intercambiar su cuerpo por ningún recurso. Tras esforzarse en silencio durante 3 años, Lucía finalmente pasó de ser una simple extra a un papel secundario con nombre: una doncella al lado del personaje principal. Sin embargo, ese pequeño logro hizo que empezara a pensar en rendirse. En sus planes iniciales, después de 3 años al menos debería haber conseguido un papel femenino secundario reconocido, pero entre el ideal y la realidad siempre hay un abismo. Y el esfuerzo por sí solo no basta para llenarlo. Así que empezó a añorar aún más a Benjamín. Aunque habían pasado 3 años. En la vida pasada Benjamín la había amado profundamente. Incluso al borde de la muerte le había tomado la mano y le dijo: en la próxima vida tengo que encontrarte antes, para que no tengas que sufrir así. Por eso, tras muchos esfuerzos, fue a buscar a Ricardo. Cuando Ricardo la vio, se quedó atónito. ¿Qué haces aquí? ¿Todavía piensas seguir dando asco a mi hermano y a mi cuñada? Te lo digo claro. Mi hermano y mi cuñada ya se establecieron en Inglaterra hace tiempo. No van a volver por nada. Y además, mírate ahora la cara que tienes. ¿Sigues creyendo que eres una chica de 18 años? ¿Todavía quieres seducir a mi hermano? ¡Puay! Lucía esbozó una sonrisa amarga. Tras 3 años actuando, su sueldo apenas le alcanzaba para mantenerse. ¿Cómo iba a tener dinero para cuidar su apariencia como en la vida pasada? Sin mencionar que su hermano menor y sus padres seguían aferrándose a ella para exprimirla. Lucía esperó frente a la mansión de la familia García durante 2 navidades seguidas. Finalmente, tras 5 años sin ver a Benjamín, volvió a encontrarse conmigo, sin pensar en nada más. Se lanzó frente a mí y se arrodilló. Benjamín, me equivoqué, ya no quiero nada más. ¿Podemos volver a casarnos? Sé que aún me llevas en tu corazón, ¿verdad? Lucía se aferró con fuerza a mi pierna, llorando desconsoladamente. Su estado me sobresaltó bastante, y enseguida hice un gesto para que Elena entrara primero en la casa. Lucía lloraba hasta perder la noción de todo, como si el llanto estuviera a punto de cortársele. Solo ella sabía cuántos sufrimientos había soportado desde el divorcio. Esta era su única oportunidad. Pero yo ya no sentía ni la más mínima compasión por ella. ¿Podía ser una buena persona alguien que me había sometido a violencia fría durante 40 años? Lucía, lo nuestro terminó hace mucho tiempo. No tiene sentido aferrarse así sin soltar. Lucía me abrazó con más fuerza, negándose a soltarme. No, Benjamín, ¿has olvidado que la persona a la que más amas soy yo? Aunque yo te haya engañado, insultado y aplicado violencia fría, tú siempre te quedaste a mi lado. Fruncí el ceño y la miré. Entonces dime, ¿amarías tú a alguien que te engaña, te insulta y te aplica violencia fría? Ante la pregunta inversa, Lucía se quedó paralizada. Lucía, soy una persona normal, anhelo una relación normal, dije, rara vez hablando con tanta sinceridad. Y además,
¿No fue Thomas una elección tuya? Ya eres adulta. Siempre debes asumir la responsabilidad de tus propias decisiones. Pero Lucía ya no escuchaba nada. No dejaba de murmurar. No puede ser, no puede ser. Tú no eres Benjamín. Tengo que ir a buscarlo. La observé mientras se alejaba tambaleándose. Suspiré y di unas instrucciones a los guardias antes de darme la vuelta y marcharme. Si no hubiera sido por amor. En la vida pasada tampoco me habría enredado con Lucía durante tanto tiempo. Pero un amor que condena a alguien a vivir toda su vida entre aceite hirviendo y fuego abrasador. ¿Realmente vale la pena? Fin.